Capítulo 1. El regreso. El calor de agosto en el sur de Andalucía no era simplemente una condición meteorológica, era una entidad física, pesada y autoritaria, que aplastaba la voluntad y ralentiza el tiempo. Elena detuvo el motor de su pequeño coche de alquiler al final del camino de tierra y dejó que el silencio del campo la envolviera. El aire acondicionado se apagó y en cuestión de segundos, la temperatura dentro del vehículo comenzó a subir, trayendo consigo el olor a polvo, a pino seco y a esa salinidad lejana que el viento de levante arrastraba desde el Mediterráneo. Elena respiró hondo, tratando de calmar el temblor casi imperceptible de sus manos sobre el volante. Habían pasado 10 años. 3.650 días desde que huyó de este lugar con una maleta llena de ropa de verano y un corazón blindado contra el arrepentimiento. Ahora, a sus 32 años, regresaba como una extraña, vestida con ropa de lino de diseño que desentonaba con la crudeza del paisaje, para cumplir con un último deber triste y burocrático: vender la casona. Salió del coche. El sol de la tarde, anaranjado y violento, bañaba la fachada de la antigua casa familiar. Las paredes, en otro tiempo de un blanco inmaculado, mostraban ahora las cicatrices del abandono. Grietas que recorrían el estuco como venas varicosas, contraventanas de madera despintada que colgaban torcidas, y un jardín delantero donde las malas hierbas habían librado una guerra victoriosa contra los rosales que su abuela tanto amaba. «Lo siento, abuela», susurró Elena, ajustándose las gafas de sol para ocultar una emoción que no quería reconocer. Caminó hacia la entrada principal, sus tacones de cuña hundiéndose ligeramente en la tierra seca. El canto de las cigarras era ensordecedor, un zumbido constante que parecía vibrar dentro de su propio cráneo. Sacó el juego de llaves oxidadas que el notario le había enviado a Londres. La llave principal, grande y pesada, se sintió fría en su palma. La introdujo en la cerradura de hierro forjado y giró. Nada. La madera de la puerta se había hinchado con los inviernos, y el mecanismo estaba agarrotado por la falta de uso y el salitre. Elena empujó con el hombro, frustrada. «Vamos, por favor», gruñó, girando la llave con más fuerza. El sudor comenzaba a perlarse en su nuca, pegando los mechones sueltos de su cabello castaño a la piel. «Si sigues forzándola así, partirás la llave dentro. Y entonces sí que tendrás un problema». La voz llegó desde atrás, grave, profunda y dolorosamente familiar. Fue como recibir un golpe físico en el estómago. Elena se quedó inmóvil, con la mano aún aferrada al pomo de la puerta, sintiendo cómo la sangre se drenaba de su rostro. No necesitaba girarse para saber quién era. Ese timbre de voz había sido la banda sonora de sus primeros deseos, de sus primeros secretos. Lentamente, soltó la llave y se dio la vuelta. Lucas estaba apoyado en el capó de un viejo Land Rover verde oliva, estacionado a la sombra de un alcornoque, como si hubiera estado allí todo el tiempo, observándola luchar. Llevaba una camisa de trabajo azul, arremangada hasta los codos, manchada de tierra y grasa, y unos vaqueros desgastados que se amoldaban a sus piernas musculosas. «Dios mío», pensó Elena. El recuerdo que tenía de él era el de un muchacho impulsivo y apasionado. La realidad que tenía enfrente era un hombre endurecido. Su rostro, antes juvenil, ahora tenía ángulos más afilados, una mandíbula cubierta por una barba de varios días y unos ojos oscuros que la miraban con una intensidad ilegible, desprovista de la calidez que solía habitar en ellos. «Lucas», dijo ella. Su propia voz sonó extraña, demasiado formal, demasiado británica. «Elena», respondió él.
No se movió de su sitio. Cruzó los brazos sobre el pecho, haciendo que los tendones de sus antebrazos se marcaran. Me dijeron en el pueblo que la inglesa vendría hoy. No creí que tuvieran razón. No soy inglesa, Lucas, solo vivo allí. 10 años sin pisar esta tierra te convierten en extranjera, Elena. Da igual lo que diga tu pasaporte. El reproche flotó en el aire caliente entre ellos. Elena sintió el impulso defensivo de explicarle su vida, sus éxitos, las razones lógicas por las que no había vuelto. Pero al mirar esos ojos negros, supo que a él no le importaban sus excusas. «He venido a vender la casa», dijo ella, levantando la barbilla, intentando recuperar la compostura. «Y tengo un poco de prisa. ¿Tienes algún truco para esta puerta o has venido solo a insultarme?» Lucas soltó una risa seca, carente de humor. Se separó del vehículo y caminó hacia ella. Su forma de moverse seguía siendo la misma, una mezcla de arrogancia natural y gracia felina. A medida que se acercaba, Elena pudo olerlo. No olía a colonia cara ni a las oficinas asépticas de la City. Olía a campo, a motor diésel, a tabaco negro y a hombre. Un aroma que despertó una memoria sensorial en su cuerpo, haciendo que su piel se erizara a pesar del calor. Él se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal sin ningún pudor. Elena tuvo que contener la respiración. Lucas extendió la mano, rozando el brazo de ella al pasar, y agarró el pomo de la puerta. «Hay que saber tratarla», murmuró con su boca peligrosamente cerca de la oreja de Elena. Ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No se trata de fuerza, se trata de paciencia, algo que nunca tuviste. Lucas levantó ligeramente la puerta desde el gozne inferior con una mano y giró la llave con la otra. El mecanismo se dio con un chasquido metálico y la puerta se abrió, gimiendo sobre sus bisagras. La oscuridad fresca del interior de la casa se reveló ante ellos, exhalando un olor aserrado, a cera antigua y a lavanda muerta. «Gracias», dijo Elena, dando un paso atrás para poner distancia entre ellos. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Lucas no se apartó. Se quedó en el umbral, mirándola de arriba abajo, recorriendo con la vista su vestido de lino, sus sandalias de marca, su bolso de cuero italiano. Su mirada se detuvo un instante en sus labios antes de volver a sus ojos. «Te ves bien, Elena. La gran ciudad te ha pulido. Pareces cara». «Tú tampoco has cambiado mucho», mintió ella. Había cambiado todo. Era más grande, más intimidante, más atractivo de una forma salvaje y peligrosa. «Yo sigo siendo el mismo campesino que dejaste tirado en la estación de tren, ¿no?» Su tono era suave, pero las palabras eran cuchillos. «Solo que ahora tengo mis propias tierras. Compré los viñedos que lindan con esta casa hace 3 años. Me alegro por ti, de verdad. No mientas, no te importa. Si te importara, habrías llamado. Una vez, en 10 años». Elena tragó saliva. El nudo en su garganta era doloroso. «Fue mejor así, Lucas. Para los dos. Teníamos vidas diferentes. Yo quería... Tú querías huir», la interrumpió él, dando un paso hacia atrás y rompiendo la tensión magnética que los unía. «Y lo hiciste muy bien. Pero ahora has vuelto, y vas a descubrir que aquí las cosas no se olvidan tan fácilmente como en Londres». Él se giró y comenzó a caminar de vuelta a su Land Rover. «Lucas», lo llamó ella sin querer, impulsada por una necesidad absurda de no dejarlo irse así. Él se detuvo y la miró por encima del hombro. «¿Qué vas a hacer con la casa?» «Ya te lo he dicho. Venderla. Hay un inversor interesado en convertirla en un hotel boutique». La expresión de Lucas se endureció. Sus ojos brillaron con una furia contenida. «¿Un hotel? Claro.
convertir nuestros recuerdos en una atracción turística. Típico de ti, Elena, todo tiene un precio. El mantenimiento es demasiado costoso, no puedo. Si necesitas algo, la cortó él de nuevo, ignorando su justificación. Estoy en la finca de al lado. Pero no vengas a menos que sea una emergencia. No tengo tiempo para jugar a las visitas de cortesía, y ten cuidado con las tormentas de verano. Dicen que este año vienen fuertes. Subió a su vehículo, arrancó el motor con un rugido y dio la vuelta, levantando una nube de polvo rojizo que envolvió a Elena. Ella se quedó allí parada, tosiendo ligeramente, viendo cómo el hombre al que una vez amó más que a su propia vida desaparecía por el camino. Elena entró en la casa y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra la madera fresca. El silencio de la casa vacía la recibió. Estaba sola, pero por primera vez en 10 años no se sentía sola en el sentido de aislamiento, sino asediada. Sus dedos tocaron sus propios labios, que hormigueaban como si él los hubiera besado. Miró hacia el salón en penumbra, donde los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, esperando ser resucitados. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz alta. Sabía que vender la casa era lo sensato. Firmar los papeles, coger el cheque y volver a su vida ordenada de planos y estructuras de acero. Pero mientras el polvo del exterior se asentaba y el olor a Lucas persistía en su memoria olfativa, Elena tuvo la certeza aterradora de que esta vez huir no sería tan sencillo. El eco de su piel, de la presencia de él, ya había comenzado a resonar en las paredes vacías de la casa y en los huecos vacíos de su alma. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse, no por la noche, sino por unas nubes densas y moradas que se acumulaban sobre la sierra. Lucas tenía razón. Se acercaba una tormenta. Capítulo 2. La tormenta y la grieta. La noche no cayó sobre la casona, se desplomó. Lo que Lucas había llamado tormenta de verano se manifestó primero como un silencio antinatural, una pausa en la respiración del mundo, donde incluso las cigarras callaron. Luego, el viento comenzó a azotar los postigos de madera con la furia de un animal enjaulado, y el cielo se abrió. Elena estaba en la cocina, intentando calentar agua en una vieja tetera sobre la cocina de gas butano, la única cosa que parecía funcionar en la casa. La electricidad había parpadeado 2 veces antes de morir, definitivamente hacía media hora, dejándola sumida en una penumbra apenas aliviada por la luz de la pantalla de su móvil y un par de velas que había encontrado en un cajón. Un trueno hizo temblar los cimientos de la casa, tan fuerte que las tazas de porcelana vibraron en la alacena. Elena dio un respingo, derramando un poco de agua caliente sobre la encimera. «Solo es ruido, Elena, es solo ruido», se dijo a sí misma, intentando controlar el pánico infantil que le subía por el pecho. En Londres, las tormentas eran un espectáculo que se veía a través de ventanas de doble acristalamiento, una molestia que apenas afectaba su rutina. Aquí, la naturaleza se sentía primitiva y violenta. La casa, que durante el día parecía sólida, ahora gemía bajo el asedio del viento. De repente, un estruendo de cristales rotos provino del piso de arriba, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible del agua golpeando contra el suelo de madera. ¡Mierda! Elena agarró su móvil, encendió la linterna y corrió hacia las escaleras. Al llegar al dormitorio principal, la escena era desoladora. Una de las viejas contraventanas se había soltado del gancho oxidado y había golpeado el cristal, rompiéndolo en pedazos. La lluvia entraba a raudales,
empujada por el viento, empapando las cortinas y creando un charco que avanzaba peligrosamente hacia la cama de matrimonio. Corrió hacia la ventana, resbalando en el suelo mojado. El viento era brutal. Empujaba la hoja de la ventana hacia adentro con una fuerza que ella no esperaba. Elena intentó agarrar los batientes para cerrarlos, pero la madera estaba resbaladiza y el vendaval tiraba de ella hacia afuera. La lluvia fría y afilada como agujas la empapó en cuestión de segundos, pegando su vestido de lino a su cuerpo y cegándola. «Cierra, maldita sea», gritó forcejeando contra los elementos. Fue inútil. Una ráfaga particularmente fuerte le arrancó la manilla de las manos, golpeándole los nudillos con violencia contra el marco. Elena gritó de dolor y retrocedió, sujetándose la mano herida contra el pecho. El agua seguía entrando, imparable. Se sintió pequeña, inútil y aterradoramente sola. Estaba a punto de bajar corriendo para buscar algo, cualquier cosa, para tapar el hueco, cuando oyó golpes en la puerta principal. No eran golpes de llamada, eran golpes de urgencia. Antes de que pudiera bajar, oyó la puerta abrirse de golpe y unas botas pesadas subiendo las escaleras de dos en dos. ¡Elena! Lucas apareció en el umbral del dormitorio, como una aparición surgida de la propia tormenta. Llevaba un impermeable oscuro que goteaba agua a ríos, y su pelo negro estaba pegado a su frente. Al verla temblando junto a la ventana rota, no dijo nada. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas, apartando a Elena suavemente, pero con firmeza hacia un lado. «¡Apártate!». Lucas se enfrentó a la ventana. Con una fuerza que parecía no costarle esfuerzo, agarró los 2 batientes que se sacudían violentamente, luchó contra el viento un segundo y los cerró de golpe, girando la falleba de hierro para asegurarlos. El rugido de la tormenta se amortiguó al instante, quedando reducido a un tamborileo furioso contra la madera. La habitación quedó en un silencio repentino, solo roto por las respiraciones agitadas de ambos. Lucas se giró. La luz de la linterna del móvil de Elena, que había caído al suelo sobre la alfombra, proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes, iluminándolos desde abajo. Él se quitó el impermeable mojado y lo tiró a un rincón. Debajo llevaba una camiseta gris de algodón que, debido a la lluvia, se le pegaba al torso, marcando cada músculo de su pecho y abdomen. Pero Elena no estaba en condiciones de admirar el paisaje. Estaba tiritando, abrazándose a sí misma, con los dientes castañeteando por el frío y la adrenalina. «¿Estás herida?», preguntó él. Su voz era dura, pero había una nota de preocupación subyacente. Se acercó a ella y le tomó la mano que ella protegía. Sus manos eran grandes, callosas y calientes, un contraste brutal con la piel helada de Elena. Examinó sus nudillos, que estaban rojos y comenzaban a hincharse, pero no sangraban. «Solo es un golpe», dijo ella, intentando retirar la mano, pero él no la soltó. «Te dije que la tormenta venía fuerte. Sabía que los cerrojos de esta habitación estaban podridos. Vi la luz de tu linterna desde mi casa y supe que algo pasaba. Podía haberlo arreglado yo sola», murmuró Elena, aunque sabía que era mentira. Lucas soltó una risa corta y la miró a los ojos. Estaban tan cerca que ella podía ver las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas oscuras. «Mírate, Elena, estás empapada, temblando y asustada. No tienes electricidad, tienes una ventana rota y el tejado de esta casa es un colador. Deja de fingir que tienes el control por un minuto». Elena levantó la vista, desafiante, pero el desafío murió en su garganta. Lucas tenía razón, pero lo que la desarmó no fue su lógica, sino la forma en que la miraba.
Su mirada bajó desde sus ojos hasta su boca, y luego siguió bajando. Elena se dio cuenta de repente de su estado. El vestido de lino blanco, completamente mojado, se había vuelto translúcido. Se adhería a sus pechos, delineando la forma de sus senos y el endurecimiento de sus pezones por el frío. No llevaba sujetador. Se lo había quitado para estar más cómoda en casa. Estaba prácticamente desnuda ante él. Sintió el calor subirle a las mejillas, pero no se cubrió. Una parte de ella, una parte imprudente y dormida, quería que él la viera. Lucas tragó saliva visiblemente. Sus ojos se oscurecieron, dilatándose. La tensión en la habitación cambió de repente. Ya no era el miedo a la tormenta. Era un miedo diferente, más eléctrico. El aire se cargó de una estática densa. Deberías cambiarte, dijo Lucas con la voz ronca. No se movió, no retrocedió. No tengo ropa seca aquí arriba. Mi maleta está abajo. Entonces baja. Yo buscaré algo para tapar el hueco del cristal y veré si hay más goteras. Pero ninguno de los dos se movió. La lluvia golpeaba el techo, creando un ritmo hipnótico. Lucas levantó la mano lentamente, como si luchara contra su propio instinto, y con el dorso de los dedos rozó la mejilla mojada de Elena, apartando un mechón de pelo húmedo. El contacto fue fuego. Elena dejó escapar un suspiro entrecortado y cerró los ojos, inclinando ligeramente la cabeza hacia su mano. «¿Por qué has vuelto, Elena?», susurró él. No sonaba como una acusación esta vez, sino como una súplica dolorosa. «Para vender la casa». «Mientes». Él dio un paso más, eliminando el último centímetro de distancia. Su cuerpo emanaba calor. Elena podía sentir la dureza de su pecho rozando contra sus senos a través de la tela mojada. Si ella se ponía de puntillas, sus bocas se encontrarían. El deseo la golpeó como una ola, un hambre voraz que la hizo sentirse débil en las rodillas. «Lucas», empezó ella sin saber qué iba a decir. ¿Que se fuera? ¿Que la besara? El sonido de un trueno masivo rompió el hechizo. La luz de la linterna del móvil parpadeó y se apagó. La batería había muerto. Quedaron sumidos en una oscuridad casi total, solo rota por los relámpagos intermitentes que entraban por las rendijas de los postigos. Lucas retrocedió bruscamente, como si se hubiera quemado. «Voy a buscar un plástico al coche para la ventana», dijo desde la oscuridad. Su voz sonaba tensa, forzada. «Vete a cambiar, Elena, antes de que cojas una neumonía o antes de que cometa un error del que te arrepentirás mañana». Elena escuchó sus pasos alejándose, bajando las escaleras con rapidez. Se quedó sola en la oscuridad, tocándose los labios con los dedos temblorosos, sintiendo el frío de la habitación calarle hasta los huesos, mientras el calor que Lucas había encendido en su vientre ardía con una intensidad que ninguna lluvia podría apagar. Esa noche, Lucas durmió en el sofá de la planta baja para vigilar las goteras, según dijo. Elena durmió en su cama, escuchando la respiración de la casa y sabiendo que, un piso más abajo, el hombre que había roto su corazón estaba despierto, escuchando la misma tormenta. La grieta en la ventana estaba tapada, pero la grieta en su defensa se había abierto irremediablemente. Capítulo 3. Vino y verdades. La tormenta había lavado el cielo, dejándolo de un azul insultante, limpio y brillante. 2 días después de la noche de la ventana rota, el pueblo de San Lorenzo de la Sierra celebraba el inicio de la vendimia. Era una tradición sagrada, el momento en que la sangre de la tierra se transformaba en vino. Elena había intentado evitarlo. Se había encerrado en la casona con el arquitecto del grupo inversor, revisando planos y humedades, tratando de ignorar la música que el viento traía desde la plaza del pueblo. Pero por la tarde,
La soledad de la casa se le hizo insoportable. Lucas no había vuelto. Desde la mañana en que arregló provisionalmente la ventana y se marchó con un seco buenos días, no había habido rastro de él. Su ausencia pesaba más que su presencia. Decidida a distraerse, se vistió con un vestido verde esmeralda de seda que dejaba su espalda al aire, se soltó el pelo y bajó al pueblo. La plaza mayor estaba irreconocible. Hileras de bombillas de colores cruzaban de balcón a balcón, y el aire olía a carne a la brasa, a azúcar quemado y sobre todo a mosto. Había casetas de madera donde las bodegas locales ofrecían sus primeras catas. El ambiente era eléctrico, una mezcla de risas, guitarras y el tintineo constante de copas. Elena pidió una copa de vino blanco en una barra lateral, intentando pasar desapercibida. Pero en un pueblo de 1000 habitantes, el anonimato es una fantasía. Sentía las miradas en su nuca. La nieta de doña Carmen, la que se fue, la inglesa. Un Rioja no te va a decir nada aquí, preciosa. Tienes que probar la uva de la tierra. Elena se giró. A su lado, un hombre de unos 40 años, vestido con una camisa de lino impecable y una sonrisa de anuncio, le tendía una copa diferente. Era atractivo, de esa manera pulida y segura de los hombres de negocios que ella conocía en Londres. «Soy Mateo», dijo él acercándose un paso. «Represento a una cadena de hoteles de lujo en Mallorca. He oído que tienes una joya en la colina que busca dueño». Elena sonrió, aliviada de encontrar un terreno neutral. «Elena, y sí, la casa está en venta, aunque no sé si joya es la palabra adecuada en su estado actual. Las ruinas son románticas, Elena, y con la inversión adecuada». Mateo dejó la frase en el aire y rozó suavemente el codo de Elena. «¿Te invito a cenar en la caseta VIP? Podemos hablar de negocios, ¿o no?» Elena dudó. Mateo era seguro, era el mundo que ella entendía. No había peligro en él, no había abismos emocionales. Iba a aceptar solo para tener algo que hacer cuando una sombra cayó sobre ellos. No necesitó mirar para saber quién era. La temperatura a su alrededor pareció descender varios grados. «Ese vino es demasiado dulce para ella», dijo una voz áspera detrás de Mateo. «A ella le gustan con más cuerpo, con más carácter». Lucas apareció junto a ellos, sosteniendo una botella de vino tinto sin etiqueta. Llevaba una camisa negra arremangada y el pelo algo desordenado. Sus ojos estaban fijos en la mano de Mateo sobre el codo de Elena con una hostilidad que rozaba la violencia física. Mateo retiró la mano lentamente, con una sonrisa tensa. «¿Y tú eres...?» «El vecino», respondió Lucas dando un paso adelante que obligó a Mateo a retroceder. «Y el dueño de los viñedos que dan valor a esa casa que quieres comprar. Sin mis tierras, esa casa no es más que un montón de piedras sin vistas». Elena sintió que el rubor le subía a las mejillas. La tensión era palpable. «Lucas, por favor», intervino ella poniéndose en medio. Mateo solo estaba siendo amable. «¿Amable?» Lucas soltó una carcajada sarcástica y clavó sus ojos oscuros en ella. «¿Así lo llamas ahora? En mi época a eso se le llamaba buitrear. Creo que mejor me voy», dijo Mateo, percibiendo que estaba en medio de una guerra que no entendía y que no podía ganar. «Elena, llámame si quieres hablar del contrato». Mateo se alejó rápidamente, perdiéndose entre la multitud. Elena se giró hacia Lucas, furiosa. «¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres para espantar a mis compradores?» «Te estaba haciendo un favor. Ese tipo no tiene ni idea de lo que es esa tierra, solo ve dinero». «Es que se trata de dinero, Lucas», gritó ella, sin importarle que algunas cabezas se giraran.
Tengo que vender la casa. Tengo una vida en Londres. Tengo facturas, responsabilidades. No todos podemos vivir en una fantasía romántica de viñedos y atardeceres. Lucas la agarró de la muñeca. Su agarre fue firme, caliente, posesivo. Ven conmigo. Suéltame, no voy a ir a ningún sitio contigo. No vamos a montar un espectáculo aquí, gruñó él y tiró de ella hacia un callejón lateral, lejos del bullicio de la plaza, donde la música llegaba amortiguada y las sombras eran profundas. La empujó suavemente contra la pared de piedra fresca de una iglesia antigua. Elena se soltó de un tirón y se frotó la muñeca, mirándolo con fuego en los ojos. Eres un idiota, Lucas, un cavernícola arrogante. Han pasado 10 años y sigues creyendo que el mundo gira a tu alrededor. Lucas apoyó una mano en la pared junto a la cabeza de Elena, acorralándola. Su respiración olía a vino y a furia. ¿Y tú?, susurró, inclinándose hacia ella. Vienes aquí con tus vestidos de seda y tus aires de superioridad, coqueteando con el primer inversor que te sonríe, como si nada hubiera pasado, como si no hubieras destrozado todo lo que teníamos. Yo no destrocé nada, yo me fui a buscar un futuro. Tú te quedaste estancado en el pasado. Te esperé. El grito de Lucas fue ahogado, gutural. Te esperé un año entero, Elena. Iba a esa maldita estación cada viernes pensando que quizás te habías arrepentido. Te escribí cartas que nunca contestaste. Elena se quedó helada. ¿Cartas? Nunca recibí ninguna carta. No mientas, escupió él con desprecio. Las envié a casa de tu tía en Londres. Sabía que estabas allí. Lucas, te juro que... Cállate. Él acercó su rostro al de ella, tanto que sus narices casi se tocaban. La rabia en sus ojos se estaba transformando en otra cosa, algo más oscuro y hambriento. No me importa lo que hicieras con las cartas. Lo que me revienta es que estés aquí, ahora, mirándome con esa cara de inocencia, mientras yo llevo una década intentando arrancarte de mi sistema. Elena sintió que le faltaba el aire. El cuerpo de Lucas estaba pegado al suyo, muslo contra muslo. Podía sentir la dureza de sus músculos, la tensión de un animal a punto de atacar. Y, para su horror y deleite, su propio cuerpo estaba respondiendo. Sus pezones rozaban la tela de seda y un calor líquido se extendía entre sus piernas. Si tanto me odias, ¿por qué viniste a ayudarme con la tormenta?, desafió ella con la voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí ahora, espantando a otros hombres? Lucas bajó la mirada a la boca de Elena. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo, revelando una herida profunda, antes de volver a endurecerse. Porque soy un masoquista, Elena. Porque verte irte con ese imbécil me dolió más que el orgullo. Él levantó la mano y, con el pulgar, trazó la línea de su labio inferior. El gesto fue rudo, casi agresivo, pero el contacto hizo que Elena jadeara. «¿Qué quieres de mí, Lucas? Quiero que admitas la verdad», murmuró él bajando la mano para rodear su garganta suavemente. No apretaba, pero la tenía sujeta. «Quiero que me mires a los ojos y me digas que no sientes nada, que cuando me acerco tu corazón no se dispara igual que el mío. Dímelo y te dejaré vender esa casa e irte al infierno de Londres». Elena abrió la boca para negar, para mentir, para salvarse. Pero las palabras no salieron. El olor de él, la presión de su cuerpo, los recuerdos de 1000 noches compartidas la abrumaron. «No puedo», susurró ella. Lo sabía. Lucas se apartó bruscamente, dejándola fría y vacía contra la pared de piedra. «Mañana», dijo él dándole la espalda. «Ven a los viñedos mañana al atardecer. Tenemos que hablar de los lindes de la propiedad antes de que vendas nada. Y vamos a terminar esta conversación.
Sin esperar respuesta, Lucas salió del callejón y se perdió en la noche, dejando a Helena sola, con el corazón latiendo desbocado y la certeza absoluta de que la verdadera tormenta no había sido la lluvia, sino la que estaba a punto de estallar entre ellos. Helena se llevó la mano al cuello, donde aún sentía la impresión de sus dedos. Sabía que no debía ir. Sabía que ir a los viñedos era caminar directamente hacia el fuego. Pero también sabía que iría. Capítulo 4. Fuego en los viñedos. El atardecer en los viñedos de Lucas no era un momento de paz. Era un incendio. El sol descendía sobre las colinas tiñendo el cielo de un rojo sangriento y violeta, mientras la tierra devolvemos el calor acumulado durante el día. El aire estaba saturado con el aroma dulzón de la uva madura y el polvo seco. Helena aparcó su coche al borde del camino, donde terminaba la carretera asfaltada y comenzaba la propiedad de Lucas. El corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Se había cambiado 3 veces de ropa antes de salir, optando finalmente por unos vaqueros y una blusa blanca sencilla, como si la ropa pudiera servir de armadura. Caminó entre las hileras de vides. Las hojas crujían bajo la brisa caliente. A lo lejos vio la silueta de Lucas junto a una vieja caseta de aperos de piedra, revisando unas cajas de madera. No la miró cuando se acercó, pero la tensión en sus hombros le dijo que sabía perfectamente que ella estaba allí. «Llegas tarde», dijo él sin levantar la vista. «El camino es malo, y no tenía ganas de venir». Lucas se enderezó lentamente y se limpió las manos en un trapo sucio que colgaba de su cinturón. La luz del atardecer le daba un aspecto feroz, iluminando el sudor que brillaba en su cuello y en la apertura de su camisa. «Pero has venido», replicó, clavando sus ojos en ella. «Dijiste que teníamos que hablar de los lindes». «A la mierda los lindes, Helena». Él tiró el trapo al suelo y acortó la distancia entre ellos con pasos largos y decididos. Helena retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared rugosa de la caseta de piedra. No había escapatoria. «Lucas, no vamos a hacer esto», advirtió ella, levantando las manos para mantenerlo a distancia. Pero sus manos temblaban. ¿Hacer qué? ¿Decirnos la verdad por una vez? Lucas se detuvo frente a ella, encerrándola con sus brazos apoyados en la pared a ambos lados de su cabeza. «Llevas 2 días evitándome. Huyes de mí en el pueblo, huyes de mí en tu propia casa. ¿De qué tienes tanto miedo?» «Tengo miedo de que me arrastres otra vez a esto», gritó ella, perdiendo el control. «Tengo miedo de que me hagas creer que podemos tener algo cuando sabemos que somos tóxicos juntos. Tú perteneces aquí, a la tierra. Yo pertenezco a la ciudad. Somos agua y aceite». «No éramos agua y aceite hace 10 años», gruñó él, acercando su rostro peligrosamente al de ella. «Éramos fuego. Y lo que veo en tus ojos no es miedo, Helena, es hambre». «Te equivocas. Demuéstralo». Lucas no esperó. Eliminó el último centímetro de distancia y estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso suave, fue una colisión. Fue un reclamo violento y desesperado, cargado de 10 años de rabia y deseo contenido. Sus labios eran duros, exigentes, y sabían a vino y a peligro. Helena soltó un gemido ahogado, una mezcla de protesta y rendición. Sus manos, que habían intentado empujarlo, se aferraron a su camisa, tirando de él hacia sí. La lógica, la razón y Londres desaparecieron en un instante, incinerados por el calor que emanaba del cuerpo de Lucas. Él gruñó contra su boca, y sus manos bajaron hasta sus caderas, apretando con una fuerza que dejaría marcas. La levantó como si no pesara nada, empujándola contra la pared de piedra.
Elena rodeó su cintura con las piernas instintivamente, buscando más fricción, más contacto. «Dime que pare», jadeó él, separándose apenas unos milímetros para mirarla a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, oscuras como la noche. «Dímelo ahora y te juro que me aparto». Elena respiraba entrecortadamente, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Miró esos ojos que la habían atormentado durante una década y supo que no quería que parara. Quería quemarse. «No pares», susurró. La respuesta de Lucas fue inmediata. Volvió a besarla, esta vez con una lengua hambrienta que recorría su boca, reclamándola como suya. Sus manos eran frenéticas, torpes por la urgencia. Se colaron bajo su blusa. Sus dedos callosos y ásperos raspando la piel suave de su espalda, enviando descargas eléctricas a través de su columna vertebral. El sonido de la tela rasgándose rompió el silencio del campo cuando él tiró de su blusa con demasiada fuerza, haciendo saltar un botón. A ninguno le importó. Lucas bajó la cabeza hasta su cuello, mordiendo y succionando la piel sensible justo donde el pulso latía desbocado. Elena echó la cabeza hacia atrás, golpeando suavemente la pared de piedra, y enredó sus dedos en el pelo negro y sudoroso de él. «Te he odiado tanto», gimió Lucas contra su piel, bajando sus besos hacia el escote. «Te he odiado cada día por dejarme, y te he deseado cada maldita noche». «Yo también», admitió ella con la voz rota. «Dios, Lucas». Él desabrochó el cinturón de ella con manos temblorosas. La urgencia era dolorosa, una necesidad física de borrar la distancia, de llenar el vacío que los había consumido durante años. No había lugar para la ternura, solo para la posesión. Cuando sus pieles finalmente se encontraron sin barreras, fue como un choque térmico. Elena sintió el calor abrasador de él, la dureza de su deseo presionando contra ella. Lucas la penetró con un solo movimiento fluido y poderoso, arrancándole un grito que se perdió en la inmensidad de los viñedos. «Mírame», ordenó él, sujetándole la cara con ambas manos mientras comenzaba a moverse. «Mírame, Elena. No estás en Londres. Estás aquí, conmigo». El ritmo era brutal, primitivo. Cada embestida era una acusación y una declaración de amor retorcida. Elena se aferró a sus hombros, clavando las uñas en su espalda a través de la camisa, moviéndose con él, buscando ese punto de quiebre donde el pensamiento cesa y solo existe la sensación. El olor a tierra, a sudor y a sexo llenaba sus sentidos. Lucas la besaba, le mordía el labio, le susurraba cosas en el oído que eran obscenas y sagradas a la vez. Elena sentía que se estaba rompiendo en pedazos y recomponiendo al mismo tiempo. La fricción era exquisita, una tortura deliciosa que iba aumentando la tensión en su vientre hasta que se volvió insoportable. «¡Lucas!», gritó ella, sintiendo cómo el mundo se contraía. Él no aflojó el ritmo, al contrario, lo aumentó, implacable, llevándola al borde del precipicio. Cuando el orgasmo la golpeó, fue una explosión de luz blanca detrás de sus ojos, un espasmo que recorrió cada músculo de su cuerpo, dejándola sin aliento, temblando incontrolablemente en sus brazos. Lucas resistió unos segundos más, con la mandíbula apretada y los ojos cerrados, gruñendo su nombre como una oración maldita, hasta que él también se dejó ir, vertiendo toda su frustración y su pasión dentro de ella, colapsando contra su hombro con un suspiro profundo y gutural. El silencio regresó a los viñedos, pero ahora era diferente. Ya no era un silencio tenso, sino uno pesado, cargado de consecuencias. Lucas la sostuvo contra la pared durante un largo rato, mientras sus respiraciones se sincronizaban lentamente.
El sol se había puesto por completo, y las primeras sombras de la noche comenzaban a alargar sus dedos sobre ellos. Lentamente, él la bajó hasta que sus pies tocaron el suelo. Sus rodillas fallaron por un momento, pero él la sostuvo por la cintura para que no cayera. Se separaron con cuidado, como si sus pieles se hubieran fusionado y doliera despegarlas. Elena se ajustó la ropa rasgada con manos torpes, incapaz de mirarlo a los cara. La vergüenza y la realidad comenzaban a filtrarse a través de la niebla de la pasión. ¿Qué acababan de hacer? Lucas se pasó la mano por el pelo y suspiró, mirando hacia el horizonte oscuro. «Esto no cambia nada», dijo ella con la voz débil, intentando convencerse a sí misma más que a él. Lucas se giró y la miró. Su expresión era ilegible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad renovada. «Esto lo cambia todo, Elena, y lo sabes». Se acercó a ella una vez más, pero esta vez no la tocó. Solo se inclinó y recogió el botón de su blusa que había caído al suelo. Se lo puso en la mano con suavidad. «Vete a casa», dijo él en voz baja, «antes de que me arrepienta de dejarte ir». Elena cerró el puño alrededor del pequeño botón de plástico, sintiendo su borde afilado contra la palma. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia su coche, con las piernas temblorosas y el cuerpo ardiendo con el eco de su piel, sabiendo que acababa de cometer el error más maravilloso y destructivo de su vida. Capítulo 5. Fantasmas a la luz del día. La luz de la mañana no tiene piedad. A diferencia de la noche, que esconde los defectos y suaviza los bordes con sombras, el sol de las 10 de la mañana entra por las ventanas como un fiscal en un tribunal, iluminando el polvo en los rincones y las verdades incómodas. Elena se despertó con el cuerpo dolorido. No era el dolor agudo de una lesión, sino una rigidez muscular profunda, el tipo de dolor que te recuerda que estás vivo y que has sido usada. Al mirarse en el espejo del baño, vio la marca rojiza en su cuello, un estigma de la pasión de la noche anterior que el maquillaje apenas podría cubrir. También vio sus propios ojos, hinchados, brillantes y aterrorizados. «Estúpida», se dijo a su reflejo. Se duchó con agua casi hirviendo, frotándose la piel con una esponja áspera, como si quisiera borrar el tacto de las manos de Lucas. Se vistió con su armadura, pantalones de pinzas beige, una camisa blanca abotonada hasta el cuello y el pelo recogido en un moño tirante. Necesitaba sentirse eficiente, fría, británica. Necesitaba olvidar que hacía apenas 12 horas estaba gimiendo contra la pared de una caseta de aperos, con la ropa rasgada y la dignidad perdida. Bajó a la cocina decidida a trabajar. Sacó su portátil, los contratos de venta y se preparó un café negro. La señal del móvil era débil, pero suficiente para ver 3 llamadas perdidas de Mateo y un correo electrónico de su jefe en Londres, preguntando cuándo volvería. «Pronto», murmuró tecleando una respuesta rápida. «Muy pronto». Estaba inmersa en la lectura de una cláusula sobre derechos de paso cuando la puerta de la cocina, que daba al patio trasero, se abrió. Elena dio un salto en su silla, derramando unas gotas de café. Lucas entró sin llamar. Traía una bolsa de papel en una mano y una expresión sombría en el rostro. Ya no parecía el amante salvaje de la noche anterior. Parecía cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos y la misma ropa de trabajo de siempre. «La puerta estaba abierta», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Olía a pan recién hecho. Elena cerró el portátil de golpe, como si estuviera ocultando un secreto de estado. «¿Qué haces aquí, Lucas? Si has venido a...»
Repetir lo de ayer te has equivocado de lugar y de momento. Lucas la miró con una calma que la desconcertó más que su furia habitual. Traje pan, y no he venido a repetir nada, he venido a hablar. Ayer gritamos, follamos y huiste, pero no hablamos. No hay nada de qué hablar. Fue un error, un desliz, la tensión, el calor, el vino. Llámalo como quieras. Somos adultos, podemos dejarlo pasar. ¿Un desliz? Lucas soltó una risa seca y se sentó en la silla frente a ella, invadiendo su espacio de seguridad. Elena, casi tiramos abajo una pared de piedra. Eso no fue un desliz, fue una confesión. Elena se levantó, incapaz de soportar su cercanía, y caminó hacia el fregadero dándole la espalda. Tengo que trabajar, Lucas. El comprador viene esta tarde a firmar el precontrato. ¿Por qué te fuiste? La pregunta quedó suspendida en el aire de la cocina, pesada y absoluta. Elena se tensó. Había evitado esa pregunta durante 10 años. Había construido murallas de excusas, la carrera, la falta de oportunidades en el pueblo, la ambición. Quería ser arquitecta. Respondió con el guión ensayado. Aquí no había futuro para mí. Mentira. La voz de Lucas sonó más cerca. Se había levantado. Podrías haber estudiado en Sevilla o en Málaga. Podríamos haberlo hecho funcionar. Yo estaba dispuesto a irme contigo si me lo hubieras pedido. Pero no lo hiciste. Simplemente desapareciste una mañana dejando una nota de 3 líneas en la mesita de noche. Lo siento, no puedo quedarme. Eso fue todo lo que valieron 3 años de relación para ti. Elena se giró, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Me ahogaba. Lucas, gritó, y la verdad salió disparada como un corcho de botella. Me sentía asfixiada. Todo el mundo sabía quién era, qué se esperaba de mí. Cásate con Lucas. Ten hijos, cuida la casa, envejece aquí. Miraba a mi madre, a mi abuela, y veía mi futuro escrito en piedra. Y me aterraba. Te amaba, sí, pero me amaba más a mí misma y a la posibilidad de ser alguien diferente. Lucas se quedó en silencio, procesando las palabras. Su rostro no mostró ira, sino una profunda tristeza. ¿Y yo era parte de esa asfixia?, preguntó en voz baja. Tú eras la raíz que me ataba a la tierra, admitió Elena, bajando la voz. Y yo necesitaba volar. Sabía que si me quedaba un día más, si te miraba a los ojos una vez más, nunca me iría. Por eso no me despedí, porque no habría tenido la fuerza para soltarte. Lucas asintió lentamente. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino, respetando por primera vez la barrera invisible que ella había erigido. «¿Y ahora que has volado?», dijo él, mirando alrededor de la cocina vacía y luego a ella, a su ropa perfecta y su postura rígida. «¿Eres libre, Elena? ¿Eres feliz en tu torre de cristal en Londres?». La pregunta golpeó a Elena en el centro del pecho. ¿Era feliz? Tenía dinero, reconocimiento, una vida cómoda, pero también tenía cenas solitarias frente al televisor, relaciones superficiales que no duraban más de 3 meses y un insomnio crónico que solo se curaba con pastillas. «Soy independiente», respondió evadiendo la respuesta real. «Eres una cobarde», corrigió Lucas sin maldad, solo con una honestidad brutal. Fuiste porque tenías miedo de que la vida real fuera demasiado para ti. Y has vuelto porque, en el fondo, sabes que te falta algo que no puedes comprar ni diseñar en un plano. Vete, Lucas, por favor. El sonido del teléfono de Elena rompió la tensión. Era Mateo. Lucas miró la pantalla del móvil parpadeando sobre la mesa, y luego la miró a ella. «Firma los papeles, Elena. Vende la casa. Vete. Pero no te engañes pensando que esta vez huyes hacia algo mejor. Esta vez solo estás huyendo de ti misma». Se dio la vuelta y salió por la puerta de la cocina.
dejándola sola con el olor a pan caliente y el sonido insistente del teléfono. Elena miró el móvil. Podía contestar, cerrar el trato y acabar con todo esto. Podía volver a ser la Elena de Londres, pero sus manos temblaban tanto que no pudo deslizar el dedo por la pantalla para aceptar la llamada. Dejó que sonara hasta que se cortó y el silencio volvió a caer sobre la casa, más opresivo que nunca. Se sentó en el suelo frío de la cocina, abrazándose las rodillas, y por primera vez desde que llegó, lloró. No por la casa, ni por el pasado, sino porque Lucas tenía razón. No era libre, solo estaba sola. Capítulo 6. El secreto de las cartas. La necesidad de hacer algo con las manos era imperiosa. Elena no podía quedarse sentada en el suelo de la cocina viendo cómo su vida emocional se desmoronaba, así que decidió canalizar su energía en la única tarea que tenía pendiente: vaciar el despacho de su abuela. La habitación situada en la planta baja olía a tabaco de pipa, un vicio secreto de la matriarca, y a papel antiguo. Durante años, doña Carmen había dirigido la familia y la casa desde ese escritorio de nogal macizo. Elena comenzó a abrir cajones, clasificando facturas de hace décadas, recibos de la cooperativa agrícola y fotografías en blanco y negro de gente que no conocía. Su objetivo era limpiar, tirar lo inservible y dejar el mueble listo para los compradores. Pero al intentar sacar el último cajón del lado derecho, este se atascó. Elena tiró con fuerza, moviéndolo de un lado a otro hasta que oyó un clac, y el cajón salió disparado, cayendo al suelo y esparciendo su contenido. «¡Maldita sea!», bufó, arrodillándose para recoger el desastre. Entre los bolígrafos secos y los clips oxidados, algo llamó su atención. No estaba dentro del cajón, sino en el hueco que éste había dejado en el escritorio. Había un doble fondo, una tabla de madera falsa que se había desplazado con el golpe. Debajo había un paquete atado con una cinta de seda azul descolorida. El corazón de Elena dio un vuelco extraño, una premonición. Sacó el paquete. No eran documentos legales ni joyas, eran sobres. Una docena de sobres blancos, ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. Al girar el primero, el aire se le congeló en los pulmones. La caligrafía era inconfundible, angulosa, fuerte, inclinada hacia la derecha. Para Elena. C.O. Señora Julia Morales, Londres. Remite. Lucas. Los sellos estaban matasellados hace 10 años. Las fechas iban desde el mes siguiente a su partida hasta un año después. Todos los sobres estaban cerrados. Nunca habían sido abiertos. «No puede ser», susurró Elena, sintiendo que la habitación empezaba a girar. Había una nota doblada sujeta a la cinta, escrita con la letra elegante y picuda de su tía Julia, la hermana de su madre con la que vivió en Londres. «Mamá, han llegado estas cartas para la niña. No se las he dado. Si las lee, querrá volver y tirará su futuro por la borda tal como temíamos. Te las envío para que tú decidas qué hacer. Creo que es mejor que se concentre en sus estudios. El tiempo lo cura todo». Elena dejó caer la nota como si quemara. La traición fue un sabor metálico en su boca. Las dos mujeres que supuestamente más la querían, su abuela y su tía, habían conspirado para mantenerla ignorante. Habían decidido por ella, manipulando su destino con la fría excusa de proteger su futuro. Con manos temblorosas rompió el primer sobre. El papel crujió en el silencio de la tarde. «Elena, ha pasado un mes. No sé si Londres es tan gris como dicen, pero aquí el sol parece haber perdido fuerza. Voy a la estación cada viernes como un idiota, esperando ver tu cara en la ventanilla del tren de las 7. Si lees esto, solo dime que estás bien. No te pido que vuelvas si no quieres,
Solo necesito saber que no me has olvidado. Elena abrió el segundo, el tercero, el cuarto. Las lágrimas caían libremente sobre el papel, emborronando la tinta de hace una década. Hoy hemos empezado la poda. Me he acordado de cuando te enseñé a cortar los sarmientos y casi te cortas un dedo. Te reíste y me besaste para que se me pasara el susto. Daría mi brazo derecho por ese beso ahora. Es mi cumpleaños. No te imaginas lo triste que es soplar las velas deseando algo que sabes que no se va a cumplir. Y la última carta, fechada exactamente un año después de su partida. Elena, esta es la última. He entendido el mensaje. Tu silencio es la respuesta más alta y clara que podrías darme. Tienes razón. Tú tienes tu mundo y yo tengo mi tierra. Espero que seas feliz, mi amor. Espero que valga la pena. Yo intentaré aprender a vivir sin el eco de tu voz en esta casa. Adiós. Elena sollozó. Un sonido roto que rebotó en las paredes del despacho. Lucas no había dejado de luchar por ella. Lucas había estado gritando en el vacío durante un año entero, y ella no había escuchado nada porque su familia le había tapado los oídos. La rabia y el dolor se mezclaron con una claridad repentina. Todo el resentimiento que había sentido hacia él por no buscarla, y todo el resentimiento que él sentía hacia ella por ignorarlo, se basaba en una mentira. Se puso de pie de un salto, agarró el paquete de cartas y salió de la casa sin cerrar la puerta. No cogió el coche. Necesitaba correr. Necesitaba quemar la adrenalina que le corría por las venas. Corrió por el camino de tierra que separaba las dos fincas, ignorando el polvo que ensuciaba sus pantalones y el calor que aún persistía en la tarde. Cruzó los viñedos, saltando los surcos, hasta que vio la casa de Lucas. Era una construcción de piedra sólida, con un porche amplio cubierto por una parra virgen. Lucas estaba allí, sentado en un banco de madera, con la mirada perdida en el horizonte y un perro pastor dormido a sus pies. Al escuchar los pasos apresurados, el perro levantó la cabeza y ladró, y Lucas se puso de pie, alerta. Cuando vio a Elena despeinada, con la cara manchada de lágrimas y un paquete de cartas contra el pecho, su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. «Elena, ¿qué ha pasado?» Ella no podía hablar. Le faltaba el aire. Llegó hasta el porche y se detuvo frente a él, jadeando. Sin decir una palabra, le extendió el paquete de cartas abiertas y la nota de su tía. Lucas frunció el ceño, confundido. Cogió los papeles. Reconoció su propia letra al instante. Vio los sobres rasgados, el papel envejecido. Luego leyó la nota de la tía Julia. El silencio que siguió fue absoluto. Elena observó cómo la mandíbula de Lucas se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el papel. Leyó la nota 2 veces, como si no pudiera creer la crueldad que implicaba. «No las recibí», logró decir Elena finalmente, con la voz estrangulada. «Nunca supe que escribiste. Pensé que te habías olvidado de mí a la semana de irme. Pensé que estabas enfadado». Lucas levantó la vista. La dureza que había habitado en sus ojos durante los últimos días se había desvanecido, reemplazada por una conmoción profunda. Ellas nos robaron», murmuró él con voz ronca. Lo siento tanto, Lucas. Si hubiera leído una sola de estas cartas, habría vuelto caminando si hubiera hecho falta». Lucas dejó caer las cartas sobre el banco y dio un paso hacia ella. No hubo violencia esta vez, ni la urgencia sexual de la noche anterior. Fue un movimiento lento, cargado de gravedad. Levantó las manos y acunó el rostro de Elena, limpiando las lágrimas con sus pulgares ásperos. 10 años,
dijo él, mirando cada centímetro de su cara. 10 años odiándote por un silencio que no era tuyo. Y yo 10 años intentando olvidarte porque creía que no te importaba. Lucas apoyó su frente contra la de ella. Cerraron los ojos, respirando el mismo aire, compartiendo el peso de la revelación. La barrera del orgullo y el malentendido se había derrumbado, dejando al descubierto 2 corazones que habían estado sangrando innecesariamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena, temblando bajo su tacto. «Ahora». Lucas suspiró y la envolvió en sus brazos, abrazándola con fuerza, hundiendo su cara en el pelo de ella. Era un abrazo de perdón, un abrazo de hogar. «Ahora dejamos de ser idiotas. Entra, te voy a servir una copa de vino. Y me vas a contar todo lo que no pudiste escribirme en 10 años». Entraron en la casa de Lucas mientras el sol terminaba de ponerse, dejando atrás las cartas sobre el banco, movidas suavemente por el viento, testigos mudos de un pasado que ya no podía herirlos más. Esa noche no hubo sexo. Hubo vino, hubo lágrimas, hubo palabras atropelladas y silencios cómodos. Se sentaron en el sofá del salón de Lucas hasta el amanecer, redescubriendo a la persona en la que el otro se había convertido, curando las heridas con el bálsamo de la verdad. Y por primera vez en una década, Elena no sintió el impulso de huir. Capítulo 7. Rendición. El día había transcurrido en una especie de bruma irreal. Después de la confesión de las cartas y la noche en vela hablando, Elena había vuelto a la casona solo para cambiarse de ropa y coger lo imprescindible. No podía estar allí. Las paredes de la casa de su abuela, antes silenciosas, ahora parecían gritar la traición de los secretos guardados. Regresó a casa de Lucas al atardecer. Él la estaba esperando en el porche, como si supiera que volvería. No hubo preguntas, ni planes, ni menciones al comprador que llegaría al día siguiente. Solo existía el presente, suspendido en el tiempo como una gota de ámbar. Cenaron en la cocina, un guiso sencillo que él había preparado, compartiendo una botella de vino tinto de su propia cosecha. El alcohol y el cansancio emocional habían suavizado los bordes de la realidad. Cuando terminaron, Lucas se levantó, le tendió la mano y la guió en silencio hacia el piso de arriba, hacia su dormitorio. La habitación era amplia, con vigas de madera oscura en el techo y una cama grande con sábanas de algodón blanco, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana abierta. La brisa nocturna traía el olor a jazmín y tierra húmeda. Lucas se detuvo junto a la cama y se giró hacia ella. Su mirada ya no tenía la furia de los viñedos, ni la tristeza de la mañana. Ahora había una devoción solemne, una intensidad tranquila que hizo que las rodillas de Elena temblaran. «La otra noche», empezó a decir él con voz grave, acariciando la línea de su mandíbula con el dorso de la mano. «La otra noche fue desesperación. Fue un ajuste de cuentas». «Lo sé», susurró Elena, inclinando la cabeza hacia su tacto. «Esta noche, no». Lucas bajó la mano hasta el primer botón de la camisa de ella. «Esta noche quiero reconocerte. Quiero saber qué ha cambiado en 10 años y qué sigue siendo mío». Elena cerró los ojos y dejó caer los brazos a los costados, rindiéndose. Lucas desabrochó su camisa con una lentitud exasperante y deliciosa. Sus dedos rozaban la piel de su pecho con cada botón que soltaba, enviando escalofríos por todo su cuerpo. Cuando la camisa cayó al suelo, él se tomó su tiempo para mirarla, recorriendo con los ojos el encaje de su sujetador, la curva de su cintura, la suavidad de su vientre. «Eres hermosa», murmuró como si fuera una verdad dolorosa. «Más hermosa que cuando tenías 20 años».
Él se arrodilló frente a ella para quitarle los pantalones. Sus manos grandes y calientes rodearon sus caderas, bajando la tela despacio, besando la piel que iba quedando expuesta, el ombligo, la cadera, el muslo. Elena tuvo que aferrarse a sus hombros para no caerse. La adoración en sus gestos era abrumadora. La hacía sentirse venerada y vulnerable a la vez. Cuando quedó completamente desnuda ante él, Lucas se levantó y se desvistió sin apartar la vista de sus ojos. Su cuerpo era un mapa de trabajo duro, músculos definidos, cicatrices pequeñas de la viña, piel bronceada que contrastaba con la palidez de ella. Él la tumbó en la cama con una suavidad infinita. El colchón se hundió bajo su peso cuando él se colocó sobre ella, sosteniéndose sobre los antebrazos para no aplastarla. «Mírame, Elena», pidió él suavemente. Sus bocas se encontraron, pero esta vez no hubo choque de dientes ni mordiscos. Fue un beso lento, profundo, húmedo. Lucas exploró su boca con calma, saboreándola, entrelazando sus lenguas en una danza perezosa y sensual. Elena sintió que se derretía, que sus huesos se volvían líquidos. Rodeó el cuello de él con los brazos, atrayéndolo más hacia sí, queriendo sentir cada centímetro de su piel contra la suya. Lucas bajó sus besos al cuello, a la clavícula y luego a sus pechos. Se demoró allí, torturándola dulcemente con la lengua, rodeando los pezones endurecidos hasta que Elena arqueó la espalda, gimiendo su nombre. «Lucas, por favor». «Despacio», susurró él contra su piel. «Tenemos toda la noche. Tenemos todo el tiempo que nos robaron». Su mano bajó por su vientre plano hasta encontrar el calor entre sus piernas. Elena estaba empapada, lista para él. Lucas no entró de inmediato. Acarició su feminidad con dedos expertos, redescubriendo su anatomía, encontrando ese punto exacto que la hacía jadear. Se movió con un ritmo constante, circular, burlón, mientras seguía besando sus pechos y su vientre. Elena sentía que flotaba. La sensación era tan intensa que estaba al borde del llanto. No era solo placer físico, era la sensación de haber vuelto a casa. Era la certeza de que ningún otro hombre la había tocado así, ni la tocaría jamás. Cuando finalmente Lucas se colocó entre sus piernas, ambos estaban respirando con dificultad. Él apoyó la frente contra la de ella, entrelazando sus dedos con los de Elena sobre la almohada, anclándola. «Mía», dijo él, no como una orden, sino como una plegaria. «Tuya», respondió ella, «siempre». Lucas entró en ella muy despacio, centímetro a centímetro, llenándola por completo. Elena soltó un suspiro largo y tembloroso, sintiendo cómo él la estiraba, cómo la ocupaba. La conexión fue tan profunda, tan íntima, que por un momento dejaron de moverse, solo sintiendo el latido del otro dentro de sí mismos. Luego, él comenzó a moverse. Era un ritmo lento, profundo, agonizante. Cada embestida tocaba el fondo de su ser. Lucas la miraba a los ojos todo el tiempo, y esa conexión visual era más intensa que el propio acto físico. Elena podía ver su alma desnuda en esos ojos negros, el dolor de la espera, la alegría del reencuentro, el miedo a perderla de nuevo. Ella levantó las piernas para rodear su cintura, atrayendo lo más profundo, queriendo borrar cualquier espacio entre ellos. Se movieron juntos en una armonía perfecta, como si sus cuerpos recordaran la coreografía de hacía una década. El sonido de su respiración mezclada, el roce de la piel, los gemidos suaves llenaban la habitación. La tensión fue creciendo, no como una explosión violenta, sino como una marea que sube inexorablemente. «No me dejes», gimió Lucas, perdiendo la compostura.
acelerando el ritmo, sus embestidas volviéndose más urgentes. «Estoy aquí, estoy aquí». El clímax llegó para ambos casi al mismo tiempo. Helena sintió cómo las olas de placer la recorrían desde el centro hacia afuera, contrayéndose alrededor de él, mientras Lucas gemía contra su cuello, vertiéndose en ella con una serie de espasmos profundos que parecieron durar una eternidad. Se quedaron abrazados, enredados en las sábanas y el sudor, mientras sus corazones intentaban recuperar un ritmo normal. Lucas no se apartó. Se dejó caer a su lado, atrayéndola hacia su pecho, envolviéndola con sus brazos y piernas como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. Helena apoyó la cabeza en el hombro de él, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón. Una paz absoluta la invadió. Miró el techo de madera, las sombras que bailaban con la luz de la luna, y luego miró el perfil de Lucas, que tenía los ojos cerrados y una expresión de serenidad que no había visto desde que llegaron. En ese silencio postcoital, la verdad se hizo ineludible. No se trataba de pasión ni de nostalgia, se trataba de pertenencia. «Mañana viene el notario», susurró Lucas después de un largo rato, sin abrir los ojos. Su voz sonaba cansada. Helena se tensó ligeramente. La realidad que habían mantenido a raya en la puerta del dormitorio acababa de entrar. «Lo sé», dijo ella. Lucas abrió los ojos y giró la cabeza para mirarla. Acarició su mejilla con una ternura que le rompió el corazón. «No voy a pedirte que te quedes, Helena. No puedo hacerte eso otra vez. No puedo ser el ancla que te impida volar. Si te vas mañana, lo entenderé. Esta vez lo entenderé de verdad». Helena no respondió. Se limitó a besarle suavemente en los labios y se acurrucó más contra él, cerrando los ojos. Pero su mente estaba lejos de dormir. Las palabras de Lucas, su generosidad al dejarla ir, dolían más que si le hubiera rogado. Mañana tenía que firmar la venta. Mañana tenía un vuelo reservado de vuelta a Londres. Mañana recuperaría su vida perfecta y solitaria. Pero mientras sentía el calor del cuerpo de Lucas junto al suyo, Helena supo que Londres ya no era su vida. Londres era solo un lugar donde había estado esperando, sin saberlo, a volver a este preciso momento. La rendición había sido completa, no solo de su cuerpo, sino de su resistencia. Capítulo 8. La decisión. Sé que el salón de la casona, que durante años había acumulado polvo y silencio, estaba ahora lleno de una actividad burocrática asfixiante. Había 3 hombres en la habitación: el notario del pueblo, un señor mayor con gafas de montura gruesa, Mateo, el representante del grupo inversor que miraba su reloj con impaciencia, y un abogado de Sevilla que revisaba los últimos anexos del contrato. Helena estaba sentada en la cabecera de la mesa de nogal. Llevaba su traje de batalla de Londres, un vestido azul marino de corte impecable y el pelo recogido. Pero por dentro se sentía como una impostora. Debajo de la mesa, sus piernas aún recordaban el peso de Lucas, y su piel todavía conservaba el aroma sutil de su jabón y su cercanía. «Todo parece estar en orden, Helena», dijo el notario, empujando un taco de papeles hacia ella. «Solo necesitamos tu firma en estas 3 copias. El cheque bancario ya ha sido verificado». Mateo sonrió, sacando una pluma estilográfica de plata de su bolsillo. «Es un buen trato, Helena. Más que bueno. Con esto podrás comprarte un apartamento en Kensington si quieres, y nosotros nos encargaremos de que esta vieja casa tenga una segunda vida, aunque sea muy diferente». Helena tomó la pluma. El metal estaba frío. Miró el papel. «Contrato de compraventa de finca rústica». Las letras negras bailaban ante sus ojos. Todo lo que tenía que hacer era garabatear su nombre. Un movimiento de muñeca y sería libre.
libre de las goteras, de los recuerdos dolorosos, de la incertidumbre. Podría volver a su oficina climatizada, a sus planos perfectos, a su vida predecible. Miró por la ventana. Desde allí se veían los viñedos de Lucas, extendiéndose como un mar verde bajo el sol de mediodía. Vio a lo lejos una figura pequeña en un tractor, trabajando la tierra. Lucas, él no había venido. Cumplió su palabra. La dejó elegir sin presiones, sin chantajes emocionales. Si te vas mañana, lo entenderé. Esa libertad, paradójicamente, era lo que la estaba atando. Si él le hubiera rogado que se quedara, ella habría firmado por rebeldía, por miedo a perder su autonomía. Pero él le había ofrecido un amor sin jaulas. «Elena, ¿pasa algo?», preguntó Mateo frunciendo el ceño. Elena bajó la vista hacia la pluma. Pensó en las cartas escondidas en el escritorio durante 10 años. Pensó en la soledad de su apartamento en Londres. Pensó en la sensación de pertenencia que había sentido la noche anterior. Una sensación que ningún premio de arquitectura le había dado jamás. «No es una segunda vida», murmuró ella. «¿Perdón?», dijo el notario. «Dijiste que le daríais a la casa una segunda vida». Elena levantó la vista, y por primera vez en días sus ojos estaban claros. «Pero esta casa no está muerta, solo estaba esperando. Y yo también». Dejó la pluma sobre la mesa con un clic suave, pero definitivo. Empujó los papeles lejos de ella. «No voy a firmar». El silencio en la habitación fue absoluto. Mateo se quedó con la boca abierta. «Elena, por favor, no seas dramática. Tenemos un preacuerdo. Si te echas atrás ahora...» «La casa no se vende, Mateo», dijo ella poniéndose de pie. Se sentía ligera, como si se hubiera quitado un abrigo de plomo. «Lo siento por vuestro tiempo. Pagaré los honorarios del notario y los gastos de gestión, pero la casona se queda en la familia». «Estás cometiendo un error terrible», exclamó Mateo, levantándose también. «Esta propiedad es una ruina. Te arruinarás intentando mantenerla». Elena sonrió. Era una sonrisa genuina, radiante. «Tal vez, pero será mi ruina». Sin esperar respuesta, salió del salón, cruzó el vestíbulo y abrió la puerta principal. El calor del mediodía la golpeó, pero ya no le pareció opresivo. Le pareció un abrazo. Bajó las escaleras del porche corriendo, ignorando sus tacones, y se dirigió hacia su coche. Condujo por el camino de tierra levantando polvo, no hacia el aeropuerto, sino hacia los viñedos. Llegó al límite de la finca de Lucas, dejó el coche y corrió entre las hileras de vides. El corazón le latía desbocado, no por el esfuerzo, sino por la pura euforia. Vio a Lucas bajarse del tractor, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Al verla correr hacia él, se quedó inmóvil. Su rostro era una máscara de resignación, esperando la despedida. Elena se detuvo frente a él, jadeando, con el vestido azul manchado de polvo en el dobladillo y el pelo escapándose del recogido. «¿Elena?», preguntó él con voz cautelosa. «¿Has perdido el vuelo?». «No he perdido nada», dijo ella, recuperando el aliento. «Lo he encontrado. No he firmado, Lucas». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. «¿Qué?». «No he vendido la casa. Los he echado. Les he dicho que se vayan con su dinero a otra parte. Pero tu trabajo, Londres, tu vida, mi vida está donde yo quiera construirla». Elena dio un paso hacia él agarrando sus manos sucias de tierra. «Y resulta que soy una arquitecta bastante buena. Puedo trabajar desde aquí. Puedo restaurar la casona. Puedo diseñar bodegas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no puedo hacerlo sin ti. No quiero hacerlo sin ti». Lucas la miró como si estuviera viendo un milagro. Lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su cara, iluminando sus rasgos cansados, borrando 10 años de amargura.
¿Estás segura?, preguntó, necesitando oírlo una vez más. Aquí no hay rascacielos, Elena. Solo hay tierra, trabajo y yo. Tú eres mi rascacielos, Lucas, dijo ella, riendo entre lágrimas. Tú eres mi cimiento. Lucas soltó una carcajada de pura felicidad, la agarró por la cintura y la levantó en el aire, girando con ella bajo el sol implacable de Andalucía. Elena se aferró a su cuello, riendo, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo huyendo, había llegado a la meta. Cuando él la bajó, la besó con una pasión que sabía a promesa, a futuro y a eternidad. «Bienvenida a casa», susurró él contra sus labios. Epílogo. Raíces. Un año después, el atardecer de septiembre bañaba la casona con una luz dorada y suave. La fachada ya no mostraba las cicatrices del abandono. Las paredes brillaban con un blanco impoluto. Las contraventanas habían sido restauradas a un verde oliva profundo y el tejado lucía tejas nuevas. Pero lo más importante era el jardín. Donde antes había maleza, ahora crecían lavanda, romero y rosales jóvenes que empezaban a trepar por la barandilla. Elena estaba en el porche, sentada frente a una mesa de dibujo grande. A su alrededor había planos desplegados de la nueva sala de barricas para la cooperativa local. Su teléfono sonaba con notificaciones de su estudio asociado en Londres, con el que seguía colaborando a distancia, pero el sonido se mezclaba con el canto de los pájaros y no le causaba estrés. Levantó la vista al escuchar el motor del jeep. Lucas llegaba de la vendimia. La cosecha de este año había sido excepcional, la mejor en una década, según decían los viejos del lugar. Él bajó del coche, sucio, cansado, pero con esa energía vibrante que siempre tenía. Caminó hacia el porche, quitándose los guantes de trabajo. Elena sonrió al verlo. Aún sentía ese vuelco en el estómago cada vez que él aparecía, esa electricidad que no había disminuido con la convivencia, sino que se había vuelto más profunda, más segura. «Hola, arquitecta», dijo él, subiendo los escalones y dándole un beso rápido en la frente para no ensuciarla. «Hola, agricultor, ¿cómo ha ido?» «Agotador, pero ya casi hemos terminado». Lucas se apoyó en la barandilla, mirando su finca y luego la casa de Elena, que ahora era la casa de ambos. «¿Sabes? Nunca me canso de ver esto. La luz encendida en esta casa. A mí también me gusta», respondió ella cerrando un plano. «Mateo me llamó ayer, el inversor. Vio las fotos de la restauración en una revista de diseño. Dijo que estaba loco por no haberla comprado, pero que yo había hecho un trabajo decente». Lucas soltó una risa. «¿Decente? Has salvado el patrimonio del pueblo, Elena». Él se acercó por detrás de su silla y rodeó sus hombros con los brazos, apoyando la barbilla en su cabeza. Elena se recostó contra él, cerrando los ojos, disfrutando de su calidez, de su olor a uva y a tarde. «Estaba pensando», dijo ella suavemente, «en esa habitación vacía del final del pasillo, la que da al este». «¿Sí? ¿La que usas de almacén?» «Sí, tiene la mejor luz de la mañana. Creo que sería una buena habitación para un niño». Sintió cómo Lucas se tensaba un segundo, y luego cómo sus brazos la apretaban con más fuerza, con una emoción contenida. «¿Estás...?» «No, todavía no», dijo ella, girando la cabeza para mirarlo a los ojos, sonriendo. «Pero estamos echando raíces, Lucas, y creo que es hora de que crezcan». Lucas se agachó y la besó, un beso lento y dulce bajo la luz del atardecer que teñía todo de rojo. «Te quiero, Elena, y yo a ti». El eco de su piel ya no era un recuerdo doloroso ni una llamada de auxilio. Ahora era una melodía constante, una canción de amor y tierra que resonaría en esas colinas para siempre.
Habían dejado de ser fantasmas en su propia historia para convertirse en los protagonistas de una vida real, imperfecta y maravillosa. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras los viñedos, y supo que no había ningún lugar en el mundo donde prefiriera estar. Fin. El final de Mateo y Elena fue brutal, pero el precio de la ambición siempre es alto. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Elena fue una víctima de las circunstancias o siempre fue la verdadera villana de esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustan las novelas intensas, realistas y sin filtros, donde no hay finales felices, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias que otros callan.